Muy bien, en esta ocasión vamos a empezar con el tema de grupos de permutaciones y vamos a ver en particular el grupo simétrico. Vamos a tocar los siguientes temas. Primero vamos a definir una permutación, ya de una forma rigurosa. Vamos a definir el conjunto Sn, que es el que va a conformar nuestro grupo simétrico. Vamos a demostrar que ese conjunto con la operación de composición de funciones es un grupo. Vamos a ver cuál es su orden, vamos a ver ejemplos y al final la pregunta de si es abeliano o no también la vamos a responder. Estos van a ser entonces los 6 puntos que vamos a observar en esta clase. Nosotros ya las hemos manejado desde que hicimos los ejemplos de grupos de simetrías. Las permutaciones simplemente pues cambian las cosas de lugar. En este caso recordemos que estamos trabajando con un conjunto finito y una permutación de un conjunto finito pues es simplemente una función biyectiva del conjunto en sí mismo. Es decir, si yo nombro a mi conjunto finito IN, que sea un conjunto finito de n elementos, entonces la permutación será esa función biyectiva que vaya de L en sí mismo y que en notación matricial se escriba de esta manera. Esta notación ya es familiar porque ya la hemos usado desde el grupo de simetrías del cuadrado. Recuerden que el primer renglón pues es los vértices de la figura y el segundo renglón son las imágenes bajo las permutaciones. Claramente nuestra función es biyectiva porque el dominio y el codominio son iguales y son finitos y estamos haciendo una asignación 1 a 1. Entonces, esta sigma es una permutación. Ahora definamos el conjunto Sn. Así que todas esas permutaciones nos van a generar un conjunto. Este conjunto de permutaciones lo vamos a llamar Sn. Aquellas sigmas que son funciones biyectivas del conjunto finito en sí mismo. Ahora, yo afirmo que este conjunto Sn junto con la composición de funciones es un grupo. Y pues vamos a probarlo. Lo primero que hay que probar es la asociatividad. Esto se da claramente ya que tenemos una composición de funciones y la composición de funciones es asociativa en general. Luego, la existencia del neutro. Veamos, ¿existirá la permutación neutra? Pues sí, y en notación matricial la vamos a denotar de esta manera. Es aquella permutación que no mueve a nadie, los deja fijos a todos los elementos. Ese es el elemento neutro. Y por último, la existencia de los inversos. Como nuestra sigma es una función biyectiva, existe su inversa. Entonces, dada una sigma en Sn, yo voy a nombrar sigma a la menos 1 como su inversa y la voy a definir con la siguiente característica. Sigma inversa del elemento y es igual a x si y solo si sigma de x es igual a y. En otras palabras, ¿qué está pasando? Yo llevo al elemento y mediante sigma inversa a x. Y a x mediante sigma lo llevo a y. Y esto es un sí sobre sí. Entonces la composición de ambas funciones me están dando la identidad. Y aquí ya tengo que sigma inversa
o sigma a la menos 1, es efectivamente la inversa de sigma. Con esto he probado que Sn con la composición de funciones es un grupo. Ahora vamos a lo siguiente. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál será el orden de nuestro grupo Sn? Dado que es un conjunto de todas las permutaciones que hay de un conjunto finito en sí mismo, pues simplemente hay que contar el número de permutaciones. Entonces su orden es n factorial. Otra pregunta. ¿Qué ejemplos tenemos? Vamos a ver el siguiente ejemplo. Recordemos el grupo de simetrías del triángulo equilátero. Teníamos nuestro triángulo y si recordamos cuáles eran las simetrías del triángulo equilátero, tenemos que eran 6. ¿Y qué pasa entonces con 3 factorial? Que sería el orden del grupo Sn, cuando n es igual a 3. Pues coincide efectivamente con el número de simetrías que nosotros habíamos calculado para el grupo del triángulo equilátero. En este caso, el grupo de simetrías del triángulo coincide con el grupo simétrico S3. Recordemos que sí. Vamos a recordar cuáles eran sus elementos. El neutro, las rotaciones, y las 3 reflexiones. Con respecto al eje Y, que fijaba al 1, con respecto a 30 grados, que fijaba al 2, y con respecto a 150 grados, que fijaba al 3. Entonces, efectivamente, tenemos 6 elementos de las simetrías y 6 elementos del grupo de permutaciones S3. Ahora, ¿qué pasa con el grupo de simetrías del cuadrado? Primero vamos a fijarnos en el orden de S4. El orden de S4, el grupo simétrico en 4 letras, es 4 factorial, que es 24. Ahora, si recordamos los elementos del grupo de simetrías del cuadrado, habíamos sacado 8. Entonces el orden de G era 8, donde G es el grupo de simetrías del cuadrado. Entonces, lo que tenemos es que G resulta ser un subgrupo del grupo simétrico en 4 letras. Como ejercicio, les queda esto como una tarea para ustedes. Ahora, únicamente para dar un panorama más amplio de todas las permutaciones, nosotros en realidad hicimos permutaciones, pero no eran todas, ¿no? Por ejemplo, una permutación que no hicimos en las simetrías, porque no es una simetría, es la siguiente. Podemos, por ejemplo, fijar el vértice 1 y permutar a los demás.
es una permutación que no está dentro del grupo de simetrías y sin embargo sí está en Sn. Con eso ya probamos, bueno, no probamos. Con eso mostramos que nuestro grupo de simetrías pues, es más grande. Y efectivamente ya lo sabemos, porque tiene más permutaciones. Y este es el ejemplo del cuadrado. Y ahora veamos la última pregunta. La última pregunta ¿es Sn abeliano? Pues vamos a explorarlo. Si estuviéramos en S1, tendríamos un solo elemento, ¿cierto? Una sola permutación que va del 1 al 1. Porque en este caso nuestro conjunto IN o I1 sería el número 1. Y la función biyectiva que va de él en sí mismo, pues es la identidad. Entonces S1 consiste del neutro, que claramente es abeliano. Ahora S2 son todas las permutaciones que hay del conjunto 1, 2 en sí mismo. En este caso tenemos al neutro, que toma los elementos 1, 2 y los deja iguales en la permutación, y al elemento sigma, que los cambia. En este caso, este grupo es abeliano, porque este elemento es el neutro y siempre va a conmutar con otra permutación. Ahora, ¿qué pasa cuando pasamos al S3? Recordemos que teníamos 3 rotaciones y 3 reflexiones. Entonces vamos a tomar, por ejemplo, la reflexión con respecto a 30 grados. Tomemos esta. Digamos que sigma 1 es la reflexión con respecto a 30 grados. La que mantiene el vértice 2 en su lugar. Y digamos que sigma 2 es la reflexión con respecto al eje Y, es decir, la que mantiene el vértice 1 en su lugar. Y vamos a operarlos bajo la composición de funciones, a ver qué pasa. Entonces el 1 va al 1 y finalmente va al 3, el 2 va al 3 y luego al 1, el 3 va al 2 y luego al 2. Ahora conmutemos. El 1 va al 3 y el 3 va al 2. El 2 va al 2 y finalmente al 3. El 3 va al 1 y el 1 va al 1. Y este producto de permutaciones, que es una permutación, y el otro producto, que también es una permutación, son claramente distintos. Y es por ello que este grupo ya no es abeliano. Entonces, S3 resulta ser no abeliano. Ahora la siguiente afirmación es esta, que responde a la pregunta que habíamos planteado. Para n mayor o igual que 3, Sn es no abeliano. Ya vimos el caso de n igual a 3, y les queda a ustedes como ejercicio probar que para las otras n's también se cumple que no es abeliano. Ese es el segundo ejercicio que tendrían de tarea, y con eso hemos terminado los 6 puntos que vimos en la clase de hoy. Gracias.